De la Patria, se abre la sesión. Buenos días, Presidenta. Buen día, diputados, diputadas y señor ministro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a la comisión. Vamos a dar la palabra al señor secretario, la lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Exposición del subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, don Mario Freyhofer, y confirmación del señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel, quien se conectará vía Zoom, y la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa, que asistirá de manera presencial. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muy bien, vamos a aprobar, ¿cierto?, el acta de la sesión 12, se da por aprobada y se pone a disposición la de la sesión número 13. Vamos entonces a saludar al señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel, junto a la subsecretaria Claudia Sangüesa. También está presente, entiendo, para que me vaya corrigiendo, la directora nacional de aduanas, señora Alejandra Arriaza, ¿cierto?, junto al subdirector jurídico, señor Jorge Acevedo Carlesi, y a la subdirectora de fiscalización, señora Ana Karina Ochoa Albornoz. Yo no puedo estar porque... Ya. Y el director de Servicios de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, en cuya representación, dice, concurre el subdirector jurídico, don Mario Freyhofer. Marcelo. Don Mario, ya, aquí está un error, don Marcelo, ya, junto al Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario, señor Fernando Musa. Muy bien, bienvenidos todos. Señor ministro, gracias por estar... sé que está con la discusión del presupuesto, así que por cierto que se valora al menos la presencia suya del inicio, así lo conversamos con su equipo, así que también queremos conocer por parte hoy día del área económica, tributaria, los aspectos que vinculan el trabajo de esta comisión, que es justamente investigar todo lo que tiene que ver con crimen organizado, terrorismo y la política de persecución y el uso de herramientas que hoy día la Constitución y las leyes entregan al gobierno, particularmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y también a las delegaciones respectivas territoriales, regionales y provinciales, ¿cierto?, para el combate a estos flagelos, ¿cierto?, del crimen organizado, delincuencia y terrorismo, como ya lo dijimos. Entonces sabemos que hay una agenda de trabajo, señor ministro, que también tiene que ver con perseguir el dinero, ¿cierto?, que circula y se relaciona en estas materias. Y sé que el gobierno tiene una agenda, entonces nos gustaría conocer de parte suya y también, por cierto, los desafíos, porque a nosotros nos interesa también saber también cuáles son los problemas que enfrenta el país hoy día, el por qué no ha podido cambiar, ¿cierto?, algunas materias, ya sea de evasión, de elusión, de fiscalización en esto. Por eso es que también estamos abordando el tema portuario, el tema de aduanas, porque creemos que también ahí tenemos una gran falencia. Ya hemos visto varias exposiciones en materia de drogas, en materia de territorios en el norte, y también el tema costero, y creemos que ahí también hay un área muy quizás importante de avanzar. Así que, señor ministro, sin más tiempo le concedo la palabra para que usted nos pueda también dar su mirada. Y por cierto, si vamos a requerir nuevamente de usted, también nos vamos a comunicar para escuchar también a los otros servicios. Muy bien, muchas gracias, presidenta. No estoy seguro si está la subsecretaria porque no alcanzo a ver la mesa completa. ¿Está la subsecretaria de Hacienda que iba a asistir en forma presencial? No ha llegado todavía, vamos a esperar que se presente. Ok, porque acá nos vamos a complementar con la subsecretaria, porque ella, digamos, normalmente en la organización del Ministerio de Hacienda es el subsecretario o subsecretaria quien tiene normalmente a hacer seguimiento a los servicios dependientes del Ministerio,
y además es la subsecretaria la que ha estado participando en las instancias internas del gobierno sobre lucha contra el crimen organizado, así que ella puede contar bastante más detalles de lo que podría hacerlo yo. Pero quisiera señalar, digamos, básicamente tres cosas. Primero, que nosotros compartimos plenamente la prioridad que el gobierno le ha asignado a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y lo compartimos en dos dimensiones. Uno tiene que ver con la asignación de recursos para los gastos que hay que hacer para desarrollar esas mayores capacidades de parte del Estado, pero también respecto de servicios que se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministro de Hacienda y que pueden cumplir un papel importante en ese sentido. Dentro del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Tenemos la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, pero también tenemos el Servicio Nacional de Aduana e Impuestos Internos que están representados en esta reunión. En el caso de aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, si bien cierto su orientación histórica ha sido en la dirección de aplicar, cobrar impuestos, girar impuestos, etcétera, combatir el contrabando, cierto, en el caso del Servicio Nacional de Aduana, crecientemente por su capacidad para entender y seguir los movimientos económicos financieros de diversos agentes, tienen también un potencial muy importante para integrarse y formar parte de esta lucha contra el crimen organizado. Más aún, ¿cierto? En la medida que hablamos de crimen organizado, eso requiere también un Estado bien organizado, con mucho trabajo de inteligencia del lado económico, ¿cierto? Se ha demostrado que el potencial de efectividad de combatir el crimen a través de las finanzas y seguir, ¿cierto? la senda del dinero desde donde se gesta el crimen es un elemento muy provechoso, incluso a veces mayor que ¿cierto? El combate que se puede dar en la calle, en la persecución de delitos desde la perspectiva de las víctimas. Entonces, nosotros en función de eso hemos estado trabajando en la idea de que entre la UAF, aduana e impuestos internos, constituyamos una suerte de núcleo desde el Ministerio de Hacienda que contribuya en esta agenda. Hay algunos primeros pasos que ya se han dado, por ejemplo, en el caso del robo de madera en el sur, se ha estado trabajando mucho con impuestos internos, por un lado para generar la obligatoriedad de la factura y la guía electrónica para el transporte de madera, para incluir el transporte de bienes con problemas tributarios como un delito que también afecta a los transportistas que realizan esa función, y destinando más recursos, más personal a la zona de la Araucanía para efectuar los controles correspondientes. Para eso ha sido necesario además coordinarse con la CONAF para la caracterización de la madera que es transportada, es decir, hay un trabajo que se ha venido haciendo hace varios meses relacionado a ese tema específico. En el caso del Servicio Nacional de Aduanas vamos a tener novedades en el presupuesto de este año con la asignación de recursos para la adquisición de escáneres de mayor capacidad que los que teníamos desde mediados de la primera década del 2000. Así que tenemos ahí algunas novedades o algunas cosas en las cuales se ha estado avanzando, pero por supuesto es mucho más lo que se requiere hacer. Ahora, en la otra dimensión a la que hacía referencia, que es la asignación de recursos para la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, como hemos señalado en estos días, la seguridad ciudadana es uno de los tres ejes del proyecto de presupuesto que se acaba de presentar al Congreso.
y que involucra un crecimiento del gasto en seguridad ciudadana y justicia del orden del 4,5%, es decir, por encima del crecimiento del gasto público total. Ahora tenemos que, esto para poder entender las magnitudes, yo diría que tenemos que recordar tres cosas. Primero, que el componente fundamental del presupuesto para seguridad ciudadana y administración de justicia corresponde a las remuneraciones del personal, ¿cierto?, del Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, investigaciones, y por lo tanto esas son cifras que no cambian mucho mientras no cambien mucho las dotaciones, y en el caso de tanto de Carabineros como investigaciones, eso depende fundamentalmente de la capacidad para formar más personal o personal nuevo que se va incorporando al servicio, y eso no cambia drásticamente de un año a otro. Pero aún así, ¿cierto?, teniendo esa base que es relativamente estable y con un componente inercial muy grande, aún así se han asignado recursos adicionales, en el caso de Carabineros, por ejemplo, para absorber los llamados a servicio y sobre todo para inversión en equipamiento, para renovación de vehículos, la renovación de más de 1.000 vehículos que se van a sumar a aquellos que ya se financiaron con recursos del 2022, para equipamiento, chalecos antibalas, cascos, etcétera. Además, en el caso de Gendarmería, tenemos también recursos asignados a la lucha contra los grupos organizados que operan desde dentro de las cárceles, cosa que también puede explicar mejor el servicio y si en su defecto la propia subsecretaria cuando llegue. Pero quizás la principal novedad de este presupuesto tiene que ver con la creación de este programa que hemos llamado Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que está incluido, que está resumido en la partida presupuestaria del Ministerio del Interior. En la partida 05, capítulo 10, correspondiente a la Subsecretaría del Interior, programa 01, están los recursos asignados para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que van a permitir transferir, invertir directamente o transferir recursos desde el Ministerio del Interior hacia otros servicios públicos que puedan cooperar en la lucha contra el crimen organizado. Entonces, esto lo que significa es que vamos a tener un punto focal desde donde se le va a poder, de donde se va a poder direccionar adecuadamente estos recursos, coordinar a estas otras instituciones que pueden colaborar en esta tarea y rendir cuenta por el uso de los recursos. Hay en total 38.000 millones de pesos asignados a este plan, que incluye transferencias a Gendarmería, a la Unidad de Análisis Financiero, a Carabineros y también al Servicio Nacional de Aduanas en lo que se refiere a transferencias corrientes. Entonces yo creo que esto, independientemente de las magnitudes, o sea, hemos asignado recursos en una escala que nos parece que son factibles de ser adecuadamente ejecutados, pero tenemos aquí un cambio cualitativo en la manera de manejar los recursos para este propósito, dándole claro liderazgo al Ministerio del Interior, que es cierto el ministerio que tiene la responsabilidad sobre esta materia, y generando los mecanismos financieros para fortalecer la colaboración y la coordinación con otras instituciones. En esto, ¿cierto?, no es que falte voluntad de otras instituciones. Yo creo que seguramente lo escucharán ahora del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos. Pero, por supuesto, ¿cierto?, cuando se trata de coordinar instituciones públicas, el tema de los recursos es relevante, y en la medida que a través de este mecanismo presupuestario podamos
fortalecer esa coordinación con mucho entusiasmo lo vamos a hacer. Eso es lo que quería presentar en esta etapa, Presidenta. Bueno, justo veo que viene llegando ahí la subsecretaria, así que ella puede profundizar sobre estas materias y también sobre el trabajo que se está haciendo con los servicios del Ministerio de Hacienda que pueden colaborar en esta lucha contra el crimen organizado. Eso sería, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, señor ministro, por la antesala que usted hace de este trabajo, que esperamos nosotros también tener buenas conclusiones. Solo una consulta mientras saludo a la subsecretaria, bienvenida a su equipo. Usted sabe que hay dos comisiones investigadoras, una que es al menos hay más, pero vinculadas con estos temas, que también nos hemos tomado y topado y estamos tratando de coordinar, que es la del robo de madera. Señor ministro, ahí hay una mirada especial también desde el punto de vista de lo que pueda ser mucho más servicio de impuestos internos, en cuanto a las bases de datos, el trabajo con la CONAF y con otros servicios, como también vamos a ver en otros aspectos. Yo me imagino que hoy día, además, para los sistemas informáticos, para mayor inteligencia, también me imagino que en las mesas de trabajo que lleva el gobierno, también ustedes están considerados y gran parte de esos recursos se van a ver ahí, ¿verdad? Sí, lo mencionaba al comienzo. Efectivamente, como decía, con el Servicio de Impuestos Internos hemos estado trabajando durante varios meses. En paralelo ha habido, ¿cierto?, un proyecto de ley que se ha estado tramitando en el Congreso, pero aquí, ¿cierto?, la gran debilidad que teníamos era que el sector forestal estaba exceptuado de la obligación de utilizar factura y guía electrónica. Entonces, ¿cierto?, cuando se paraba un camión transportando madera, el conductor, ¿cierto?, podía mostrar una guía hecha a mano, sobre la cual era muy difícil poder tener certidumbre sobre su veracidad. Más aún, ¿cierto?, si el control lo efectuaba alguien no especializado que no fuera del Servicio de Impuestos Internos. Entonces ahora con la guía electrónica se va a poder, con una aplicación, ¿cierto?, tanto fiscalizadores de impuestos internos como también posiblemente personal de otras instituciones que estén colaborando en esto, los mismos carabineros, ¿cierto?, con una aplicación van a poder verificar la calidad de esa guía, si corresponde realmente a lo que está siendo transportado y si es una guía verídica que corresponde a una transacción económica legítima. Y al mismo tiempo, como decía, en el proyecto de reforma tributaria que está en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se tipifica como delito el transporte de mercaderías con problemas tributarios. Entonces, no solamente va a poder identificarse, ¿cierto?, si hay una carga que corresponde a una transacción ilícita, sino que además se va a poder detener a la persona que está haciendo el transporte. Y el propio servicio podrá comentar, ¿cierto?, los recursos adicionales que se están asignando a la región en términos de personal para efectuar estos controles o las coordinaciones que haya con otras instituciones que hagan el control en las carreteras. Yo se lo mando. Yo tengo su correo. Lo tiene su WhatsApp, también. Se lo mandé. Ya, muy bien, señor ministro. Vamos a dar espacio entonces ahora para que la subsecretaria también pueda. No sé si hay alguna duda, consulta breve para el ministro, porque también tiene que entrar a otra comisión vinculada a lo de Hacienda y el presupuesto. No hay alguna consulta por el momento, así que, señor ministro, vamos a dar paso también a la subsecretaria para que ella nos pueda comentar el trabajo que desde en lo particular y específico también lleva. Así que muchas gracias, señor ministro. Gracias, presidenta, y un saludo a todas las diputadas y diputados de la comisión investigadora. Gracias. Bueno, señora subsecretaria, le vamos a dar paso, ¿cierto?,
para que la comisión también conozca por parte de usted el trabajo que lleva, y luego, si usted está complicado porque no tiene la exposición, pasamos también a otro servicio, como usted quiera. Pero, un segundito. ¿Puedo partir mientras? Ya, con la antesala introductoria. Claro, aunque ustedes no ven la... Mire, vamos a entonces dar paso. Ahí tiene que usted, exacto. ¿Ahí? Ahí. Ahí sí. Ya. ¿Le digo el correo? No, todavía no. Si te mando la repetida, Ah, sí, aquí está, ya. Ah, ya, le digo. Sí. Muchas gracias. Abrir. Mientras vamos a saludar a los diputados que están presentes, ¿cierto? Ya el Yomas, el diputado Jorge Araya, Jaime, perdón, disculpe, un día le cambié, disculpe, Jaime Araya, disculpe, Gonzalo La Carrera, está también la diputada Francesca Muñoz, entiendo, sí, también Matías Ramírez, ¿ya? Y también el diputado Félix Bulleño, ¿ya? Ahí estamos, ¿ve? Muy bien, así que ya saludados todos. También ya saludamos también a quienes ingresaron ahora y vamos a darle pie a la subsecretaria para que ya ahora comencemos. A todos los diputados y diputadas, un placer estar acá. Perdí la introducción del ministro, pero nos invitan, ¿cierto?, a esta comisión especial investigadora para con el objetivo de contar, ¿cierto?, dar cuenta de cómo el sector Hacienda y los servicios relacionados están involucrados en el tema del control y prevención del crimen organizado, ¿cierto? Entonces voy a presentar en términos generales qué es lo que hemos estado haciendo en este tema y cuáles actividades de estos servicios del 2022 hasta ahora se han estado realizando específicamente, y luego algunos temas para el 2023 e incluso que vienen incluidas incluso en la discusión más presupuestaria, ¿sí? Primero, el Ministerio de Hacienda y los servicios relacionados, varios de ellos, pertenecemos o participamos del Consejo Asesor para la Coordinación del Control y Prevención del Crimen Organizado. A través de 5 organismos. Está la Subsecretaría de Hacienda, pero además está el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión para el Mercado Financiero. La razón para incluir estos servicios o estos organismos es porque es por el tema el lavado de dinero, el contrabando, el fraude financiero y tributario, son elementos importantes para las bandas criminales en general. Entonces es por ahí que aparecen estos organismos en esa mesa, ¿sí?, en ese consejo. Hemos estado asistiendo a todas las reuniones, ¿cierto?, del Consejo Asesor y mirando los distintos temas. Entonces estamos como Subsecretaría de Hacienda representando los lineamientos globales del Ministerio de Hacienda en ese Consejo Asesor, colaborando con la elaboración de estrategias de control del crimen organizado desde una perspectiva económica financiera, ¿cierto? Aquí se habla de seguir la ruta del dinero, para a través de la ruta del dinero identificar actividades ilegales, además dificultar la monetización de actividades ilegales, dificultar medios comerciales y financieros de soporte a la estrategia criminal. Además, tenemos la misión como subsecretaría de coordinar también a los servicios relacionados participantes en el Consejo, para estar coordinados, digamos, como Ministerio de Hacienda. Y adicionalmente, pensando en fortalecer la interoperabilidad de los servicios involucrados, quiere decir
que hayan formas y mejorar las formas de compartir los datos y cooperar entre la confección de los perfiles de riesgo y selección de actividades y operadores a fiscalizar. Así que en eso hemos estado trabajando. Después, un pequeño resumen de los distintos servicios que están involucrados y por qué. Primer servicio relacionado involucrados como en este Consejo Asesor, ¿cierto? Es el Servicio Nacional de Aduana. En la ley orgánica del Servicio Nacional de Aduana hay un texto que dice, que lo define, ¿cierto? Es un servicio público, dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, de intervenir en el tráfico internacional para los efectos de recaudación y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, ¿ya? Aduanas, al igual que el Servicio de Impuestos Internos, tiene un rol fiscalizador, ¿sí? Y entonces en ese rol fiscalizador reúne una variedad importante de información de tránsito de mercancías y valores, pero no es un servicio con facultades investigativas, ¿sí? Hay otros servicios de aduanas en el mundo, digamos, que tienen otras funciones, ¿sí? Hay no sé, en Francia aduanas te podría detener eventualmente, aquí no, es un rol más bien fiscalizador, ¿sí? Y realizan denuncias correspondientes cuando creen estar frente a un ilícito, ¿sí? Y asisten a las policías y al Ministerio Público en eso. Cumple un rol destacado en el informe de operaciones sospechosas ante la UAF en los casos particulares de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Pues el Servicio de Impuestos Internos, también según la ley orgánica del servicio, le corresponde la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos que se establecen, fiscales o de otro carácter. También tiene un rol fiscalizador, por lo cual también lo que hace es, lo que tiene es información importante sobre las personas naturales y jurídicas, y no es un servicio con facultades investigativas, ¿sí? Lo que hace también es realizar denuncias cuando cree que hay ilícito y también cooperar con la UAF. Y la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, sí se crea con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de alguno de los delitos descritos en las leyes, ¿sí? Es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Tiene ciertas atribuciones que es importante destacar y funciones, distintas a los de aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, porque puede solicitar, verificar, examinar y archivar la información. Solicita a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contemplados en el artículo 3 los antecedentes que se requieran por una operación sospechosa previamente reportada a la unidad. Entonces se reporta a la unidad una actividad sospechosa y la unidad lo que hace es solicitar la información, examinar la información y luego elaborar informes. Después disponer exámenes periciales, los que podrá encomendar a instituciones públicas o privadas, y también organizar, mantener y administrar archivos, bases de datos, registros, y con el debido resguardo y protección, ¿cierto? Entonces tiene ahí un mandato de proteger a las redes de información nacionales e internacionales para un adecuado cumplimiento de sus funciones. Finalmente, la Comisión de Mercado Financiero, que también es un servicio público descentralizado de carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio, vela por el correcto funcionamiento y desarrollo y estabilidad del mercado financiero, y porque las personas y entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan, ¿sí?
y entonces pudiendo ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones, ¿sí? Fiscaliza que las instituciones financieras gestionen el riesgo de ser utilizados como mecanismo para lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y para esto exige determinados estándares en materia de gobierno corporativo, marco de gestión, medición y evaluación de riesgo y auditoría interna, ¿sí? Cuenta con una política y manual de prevención de lavado de activos, delitos funcionarios, financiamiento del terrorismo y entrega de ROS, ¿sí? A la UAF, ¿sí? Mantiene un convenio de colaboración además con la UAF, que ha estado funcionando, ¿cierto? Donde hay un intercambio de información en el ámbito bancario, valores y seguros, y con el Ministerio Público a través de intercambio también de información. Así que esos son los 4 servicios, esos son un poco las definiciones y los objetivos y las funciones que desarrollan y por qué están entonces involucradas en el Consejo Asesor en el cual estamos. Durante el 2022, en la agenda de la subsecretaría está la coordinación de estos servicios en esta comisión asesora. En el marco del trabajo de esta comisión asesora, hemos instalado una mesa de trabajo para interoperabilidad, que lo llamamos, pensando en diagnosticar y además proponer algunos cambios e iniciativas tanto administrativas como de mejoramiento tecnológico para con eso poder sustentar una agenda de trabajo de estos servicios en ese ámbito de 2023-2024. Estamos además incluyendo estudios con organismos internacionales para saber de qué forma también estos servicios pueden interoperar y compartir información y hacer estudios, básicamente, que alimenten también la agenda. Para eso estamos trabajando también con la Secretaría de Modernización, que va a ayudar con recursos financieros, de hecho, y humanos para concretar las iniciativas de la mesa de interoperabilidad. Y en cuanto a la privatización de actividades, en aduanas se reforzó para el año 2023 y 22 y 23, ¿cierto?, el análisis de lavado de activos, tecnologías no invasivas y estudio de evasión aduanera propiamente tal. Además, en la UAF se reforzará su dotación y en el Servicio de Impuestos Internos se aumentarán las capacidades tecnológicas. Esto último en el contexto también de la reforma tributaria. Esto está en el presupuesto que van a estar discutiendo en las comisiones mixtas, ¿sí? Bueno, aquí está la directora de aduanas, ¿cierto?, para que pueda explicar con más detalle, pero en el caso del Servicio Nacional de Aduanas, este cumple un rol importante en todo lo que es la desarticulación de las operaciones de lavado de activos. Por ejemplo, la condena más cuantiosa de lavado de activos este año estuvo basada en contrabando de oro, y según el Ministerio Público 70% de las causas de lavado de activos están vinculadas a operaciones de comercio internacional, y por lo tanto el rol de aduana ahí es bastante fundamental. Por ahora se han provisto información clave en 9 sentencias a firme y 2 procesos en curso, uno por contrabando de oro y otro de tabaco. Además está la operación Tentáculo, ¿cierto?, que es la cooperación internacional para la detección del contrabando defraudatorio, y obviamente en operaciones transfronterizas, ¿cierto? Y se vincula regularmente a la UAF, al Ministerio Público, a la PDI, a Carabineros, al Servicio de Impuestos Internos, a la TGR y otras aduanas a través de la Organización Mundial de Aduanas. En cuanto a la UAF, este año, al 30 de junio de este año, la UAF contaba con 8.266 sujetos obligados a informar, 459 del sector público y 7.807 del sector privado.
este año ha recibido 5.397 reportes de operaciones sospechosas, y lo que representa un aumento de 24,4% respecto al periodo anterior. Además, la UAF detectó indicios de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en 193 reportes de operaciones sospechosas, equivalente a un aumento además del 135,4% respecto al mismo periodo del 2021. Uh-huh. La información fue enviada al Ministerio Público, ese es el formato, ¿cierto? La información enviada al Ministerio Público a través de 34 informes de inteligencia que se desagregan en 23 informes de indicios y 11 complementos de informes. Además, capacitó a 1.059 personas, representantes de 478 entidades públicas y privadas, obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, e inició 31 procesos sancionatorios a sujetos obligados pertenecientes a 4 sectores económicos, ¿sí? Eso como resumen de actividades de este año. Y para el 2023 está el programa presupuestario especial sobre crimen organizado, que va a ser coordinado desde el Ministerio del Interior, de hecho. Estos programas presupuestarios, la idea es que coordinen mejor las actividades transversales, ¿cierto? Entre distintas entidades, en este caso las referidas al crimen organizado, esto da flexibilidad y además eficiencia al gasto público. Además se inició un plan de 5 años para aumentar, o sea, dentro de este programa presupuestario hay un inicio de un plan de 5 años para aumentar la dotación de la UAF, sus capacidades de procesar datos, ¿cierto?, con un costo total de 1.345 millones de pesos. Además, para aduanas se definieron 7 plazas con mayor riesgo criminal: Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, la región metropolitana y Talcahuano, en las cuales se financiaría la renovación de 36 equipamientos de revisión tecnológica no invasiva, ¿sí? Aquí están los tipos de equipamiento, de equipo, ¿sí? Además, y finalmente, hay esta idea de fijar estándares internacionales para la cooperación efectiva de los servicios relacionados en estos aspectos. Todavía estamos investigando, digamos, las mejores prácticas internacionales para poder hacer esta coordinación interna. Especialmente enfocado en aspectos financieros, tributarios y aduaneros, para poder a través de ahí alimentar el Ministerio Público. Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia para mejorar la detección de redes criminales, fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para compartir datos, modelos, perfiles, de la manera más útil y rápida posible. Y en el informe financiero de la reforma tributaria, además, se contemplan recursos adicionales tanto para aduanas como para el servicio de impuestos internos, vinculados a este tema de alguna manera, porque los temas de evasión y elusión de impuestos, fiscalización básicamente, tienen un componente que ayuda en este tema también. Y también se contemplan para aduanas también 800 millones para laboratorios de metales preciosos, automatización de selección de operadores, etcétera. Y para el servicio de impuestos internos, también aumento de las capacidades tecnológicas y dotación, y en el fondo fortalecer la subdirección de fiscalización, más para el objetivo de disminuir la elusión tributaria. Eso. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Que hay que dilucidar. Vamos a dar una ronda breve de preguntas para luego escuchar a aduana. Diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la señora subsecretaria, directora de aduana y el representante de Impuesto Interno. Lo primero es si se ha evaluado generar algún tipo de plan de acompañamiento para ejecutar el gasto público que se va a hacer en seguridad, subsecretaria, porque solamente como ejemplo el otro día el subsecretario anunció la compra de 1.054 vehículos para carabineros.
Y eso es un desafío desde el punto de vista de la contratación pública brutal, y yo tengo la impresión de que muchos de los recursos que se están destinando, incluso por los gobiernos regionales a seguridad, no han podido ser ejecutados por distintas razones que yo, o sea, entiendo por la complejidad y los montos involucrados. Entonces, yo no sé si ustedes tienen contemplado algún esfuerzo adicional respecto de acompañar esta inversión que entiendo el ministro cifró en un 4,6% adicional. Entonces, una cantidad de recursos muy importante, pero que si no se ejecutan, de nada sirve la voluntad del Ministerio de Hacienda, y en eso creo que hay un al deber. Lo segundo es que las últimas 2 semanas que he llegado a Santiago, yo soy diputado de la región de Antofagasta, me ha llamado la atención que en Alameda, cerca de la Torre Entel, están ofreciendo criptomonedas de compra de bitcoins. Entonces, yo no sé si ustedes identifican que eso se desarrolla en el país como un riesgo de lavado de activos o de lavado de dinero, y si hay alguna estrategia o alguna posición respecto de eso. Yo no sé si lo va a tocar más adelante la directora de aduanas, pero en mi región está el puerto de Antofagasta, el puerto de Mejillones, que son puertos donde hay mucha carga, y la verdad de las cosas es que nosotros tenemos un signo de interrogación respecto de la capacidad de fiscalizar en puerto que tiene el servicio de aduanas. O sea, uno ve los barcos que llegan con miles de contenedores, y lo dijo el subsecretario Monsalve, creo que en esta misma comisión, más del 85% de la droga que transita por el país lo hace a través de la vía marítima. Entonces hay un al debe en la gestión de puertos, y no sé si aduanas es quien tendría competencia eventualmente para realizar fiscalizaciones en esa materia. Esa es pregunta, Presidenta. Gracias. Diputado Matías Ramírez. Gracias, Presidenta. Saludar a la subsecretaria y a los directores de los distintos servicios presentes. Hay varios temas en realidad que me gustaría consultar respecto de la unidad de análisis financiero. Si se tiene contemplado eventualmente iniciar procesos de descentralización en el sentido de abrir oficinas a nivel regional. Creo que una de las grandes problemáticas, por ejemplo, en Tarapacá, donde tenemos el puerto, donde tenemos Zona Franca, quizás se puede repetir en otras regiones, es que efectivamente los fiscalizadores de la unidad de análisis financiero muchas veces no están presentes en regiones. Ellos van de manera periódica, me ha tocado conocer a varios, pero para efectos de fiscalización siempre es mucho más complejo que estar en el terreno, en territorio. Y sin duda, cuando se habla de perseguir la ruta del dinero, la OAF juega un rol fundamental en ese sentido, y de ahí la consulta respecto al aumento de la dotación y la posibilidad de aperturas o macrozonales o regionales. Creo que sería importante respecto a las oficinas. Segundo, respecto de aduana, se habla efectivamente de una gran inversión en infraestructura, en escáner, pero ¿qué pasa con la dotación? Nosotros también en Tarapacá, a raíz de la situación migratoria, lo que más reclama la Asociación de Aduanas es la carencia de recursos humanos, es decir, la imposibilidad de cubrir todos los turnos. Hay gran parte de los funcionarios o funcionarias que están con licencia médica, producto del estrés que ha ocasionado esto mismo. Entonces, sin duda, podemos hacer una inversión muy importante en tecnología, pero si no tenemos el personal capacitado para aquello, también va a ser muy complejo que esto tenga un buen resultado. Como por ejemplo, en Colchane en algún momento se puso el Voice Scan para precisamente buscar las personas que llevaban ovoides. Eso provocó, le estoy dando el círculo completo, eso provocó que en el hospital regional de Iquique, que es el único hospital que tenemos, se saturó el servicio, producto de que con la utilización del Voice Scan había más personas detenidas por ovoides y tenía que haber un recinto especializado, que no existía. Entonces toda esa gente terminó en un container. El Instituto de Derechos Humanos, lógicamente, dijo: estas no son las condiciones para tener a las personas que están detenidas producto de los ovoides. Llegó también, hay un reclamo con el hospital. Eso llevó de paso que se saturara la Fiscalía de Pozo Almonte, que solamente tiene un fiscal. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Que bienvenida la inversión en tecnología, pero eso tiene que ir acompañado de ir previendo estas complicaciones, porque lógicamente si se satura el fiscal, si se satura el hospital, siendo el único recinto de atención en la región, es una complicación. Y dentro de ese mismo punto, en aduana, dos consultas con cuestiones más actuales. Uno, ¿qué pasó con el complejo de Quillagua?
El complejo Quillagua era una infraestructura, creo que estaban comprometidos 12.500 millones de pesos y al menos de lo que nos comentan las asociaciones fueron retirados y ese proyecto al menos o se postergó o se congeló, pero obviamente iba a mejorar las condiciones no solamente de los funcionarios, sino que también la posibilidad de mejorar la fiscalización en dicho sector. Y segundo, si tienen conocimiento respecto a lo sucedido en el complejo integrado de Colchane, el día 12 de agosto, personal de aduana chileno fue retenido por personal boliviano y eso provocó una complicación bastante seria entre los distintos funcionarios. ¿Por qué? Porque Chile cierra la frontera a las 6 de la tarde y Bolivia presionó para que siguieran entrando, en este caso, buses y camiones. Si se tomó conocimiento de esa materia, si se inició un sumario administrativo, si se tomó alguna decisión respecto de esa situación que entiendo fue comunicada en su momento. Gracias, presidente. Bien, y para concluir vamos a dar la palabra en esta primera ronda al diputado Pulgar. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los colegas, a la directora de aduana, a la subsecretaria y el personal del Servicio de Impuestos Internos. Uno de los temas que me preocupa, subsecretaria, como vengo del ámbito penal, es la persecución de los delitos y cómo se investigan. Y ahí mi pregunta es, ¿cuáles son las herramientas de protección que tienen los funcionarios para realizar las distintas investigaciones que versan sobre el tema del crimen organizado? Porque a lo mejor, y usted compartirá conmigo, que el crimen organizado muchas veces permea los servicios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente podrían haber funcionarios que se presten para los eventuales ilícitos. Eso por una parte. Y ya yendo al ámbito más local, yo soy diputado de la región del Maule, allá tenemos el paso internacional Pehuenche, que es un corredor interoceánico donde desde 2017 a la fecha se han gastado más de 6.300 millones de pesos en un paso fronterizo que prácticamente pasa cerrado todo el año. Del 12 de septiembre que Argentina tiene habilitado su paso y Chile no ha sido capaz con toda la inversión que hemos tenido, con paso internacional Pehuenche, que también a la postre vamos a hacer un requerimiento a aduana porque tampoco tenemos servicio de aduana en la región del Maule, tenemos que esperar personal que viene de Talcahuano. Por tanto, esas son mis aprehensiones, pero prioritariamente la primera. Si vamos a hacer una persecución contra el crimen organizado, quiero saber cuáles son los eventuales resguardos que tiene nuestro personal del servicio público para investigar este tipo de hechos, en el entendido que siempre se va a permear el sistema público. Gracias, presidenta. Bien, subsecretaria, si podemos dar respuesta a estas materias. Sí, hay varias cosas específicas de aduana, pero aquí está la directora que me va a apoyar, yo creo, en esas respuestas. Pero el diputado Araya preguntaba, ¿cierto?, sobre si había algún apoyo presupuestario también un poco para la ejecución del presupuesto, que muchas veces se complica y la directora de presupuesto, entiendo, viene mañana, ¿cierto? Y ella va a explicar que efectivamente está considerado en el mismo presupuesto, sobre todo en la parte más bien de descentralización, el apoyo con capacidades en los gobiernos regionales, pero básicamente la gestión del presupuesto depende de los ministerios más sectoriales y la idea es poder tener un seguimiento básicamente de las inversiones que se están haciendo. Este año, y más bien producto de la pandemia y producto de situaciones que tienen que ver con el aumento de los costos de los insumos, muchas de esas inversiones han estado postergadas en términos así bien agregados. Sin embargo, eso se está regulando con el tiempo y no deberían haber cosas extra este próximo año al menos, si se está ajustando.
Así que la respuesta es sí, hay contemplado recursos. Y también medidas que no son recursos, pero son medidas como administrativas de seguimiento básicamente de las inversiones, que este año igual hemos estado haciendo eso. Después, en el tema de criptoactivos, efectivamente esto es un poco lo que hace la unidad de análisis financiero y es la Comisión del Mercado Financiero. Ellos tienen una unidad especial, de hecho, para este tema. En la Comisión de Mercado Financiero, aquí me están diciendo el nombre específico, es el Grupo de Acción Financiera, y tienen una capacitación internacional en criptoactivos. Entonces está eso en la agenda, está eso en las instituciones y se está haciendo seguimiento. Hoy día esperemos se apruebe la ley finalmente FinTech, además, que va además a regular un mundo de instituciones en el mercado financiero que hoy día no están en el alero de la CMF, que son instituciones financieras que más tecnología usan desarrollos tecnológicos específicos para proveer algunos servicios que usualmente proveían los bancos, pero ahora los proveen estas FinTech. Y ahí van a tener mucho más información también. Esperamos avanzar también en ese ámbito. El diputado Ramírez, ¿cierto?, me preguntaba por macrozonales de la UAF. En realidad, por ahora no está contemplado eso. Sí está contemplado, de hecho, no tiene una dotación de personas tan grande la UAF, pero sí está contemplado por eso un fortalecimiento de su dotación de 72 a 97 personas, sí, no me acuerdo, estaba correcto, que están focalizados más bien en temas como de mucho más tecnológicos, es como de datos, de seguimientos. Entonces por eso no se ha necesitado una cosa como descentralizada territorialmente, ¿sí? Porque usa mucho más bien la tecnología. Pero si eventualmente el servicio y el director del servicio evalúa que se necesita, porque ellos tienen un mandato desde el Ministerio de Hacienda de evaluar cómo están estas nuevas demandas, ¿cierto?, de hoy día, cómo están sus servicios en capacidad de responder, digamos, a estas demandas. Ellos los podrían solicitar de todas maneras esos recursos. Después, el tema de escáneres, aumento de dotación, ahí la directora de aduanas lo voy a dejar para que responda. Lo de Colchane también. Y entiendo lo de Quillagua está dentro del programa de presupuestario de este año. Y finalmente el diputado Pulgar me hablaba acerca de la persecución de delitos. Y como dije al principio, estos servicios usualmente no tienen, tanto aduanas como el Servicio de Impuestos Internos no tienen objetivos de persecución, sino de fiscalización, y entregan esta información al Ministerio Público y a las policías, que son ellas las que persiguen e investigan, básicamente. Por otra parte, la UAF sí entrega mayor información que sirve para la investigación, ¿sí?, del Ministerio Público, ¿sí? Eso sí. Pero básicamente los roles de investigación y persecución están centrados en el rol de las policías y el Ministerio Público, no de estos servicios. Y lo del paso fronterizo Pehuenche, ahí tendríamos que también escuchar a la directora. Muy bien, gracias, subsecretaria. Vamos a dar espacio a la directora nacional de aduanas, señora Alejandra Reaza, para que nos haga una exposición que ojalá se pueda hacer cargo de estas materias y que también podamos ver los desafíos que tenemos sobre el diagnóstico también que tiene aduana. Entendemos que los datos que se han entregado acá, que sería bueno que usted también nos pudiera señalar, de todo lo que se interna y sale, solo un 3% se fiscaliza. Ya es un dato que se entregó acá, nos gustaría desde aduana, ya por nuestros puertos. Entonces
qué falencias tiene hoy día y cómo poder mejorar en fiscalización aquello. Desde ahí iniciar el análisis. Gracias, directora. Bien, buenos días, señora Presidenta, y saludar a los demás miembros integrantes de esta comisión, tanto que están en la casa y acá, y también a los colegas de otras instituciones, subsecretarios. Perdón, tengo que clarificar, no están en la casa los diputados, es que están en camino, ¿ya? Porque tenemos sesión a las 10. Gracias. Claro, o algunos están acá. Ahí sí, perdón. Ahí está. Exacto. Ahora sí. Eso, por favor, gracias. Se apaga. Ahí sí, muchas gracias. Ya. Si puede proyectarla, pasamos muy rápido, la dejé allá. Bien. Sí, avancen. Bien, primero indicar que el rol de aduana en general en su misión tanto legal como hemos ido desarrollando con los años, principalmente es vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías que ingresan y salen por las distintas fronteras de nuestro país. Eso incluye todo tipo de frontera, para lo cual se determinan y se recaudan los tributos que corresponden a esas mercancías y a ese comercio, así como también en la protección de otras leyes que nos corresponde fiscalizar en cuanto a la protección de nuestro país para el tráfico ilícito o sustancias y otros productos que están regulados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de procesos que están integrados, que son principalmente desarrollados en base a la gestión de riesgo, el análisis de datos y la inteligencia. Y esto reúne tanto procesos que son físicos sobre la carga como la tramitación electrónica, documental y la fiscalización de esta misma información y cruce de datos. Adelante. Principalmente, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque la subsecretaria ya lo dijo, pero principalmente tiene que ver con nuestro rol, que es legal, que es la fiscalización del tráfico a través de nuestra frontera, para intervenir el comercio internacional para la determinación de los tributos que se pagan en este sentido y también la fiscalización de las demás leyes y generación de las estadísticas de comercio exterior. Adelante. Bueno, principalmente, como ustedes pueden ver ahí, nosotros estamos presentes en todo el país, de Arica a Punta Arenas. Contamos hoy día con 16 direcciones regionales y administraciones de aduana, son 111 puntos de control a nivel nacional. Hoy día contamos con una dotación efectiva contratada, vigente, de 1.948 funcionarios. La dotación autorizada es 2.125. Estamos en proceso de desarrollo de los concursos. Tenemos presencia en pasos fronterizos desde Viviria hasta San Sebastián y se atiende los 365 días del año en la mayoría de los puntos de control. Como ustedes pueden ver ahí, hoy día contamos con tecnología no invasiva para la fiscalización en Arica, que tenemos un camión escáner y un portal, ¿ya? En Iquique con 2 camiones escáner, que esto nos permite la movilidad también entre los distintos puntos de control, en Antofagasta con un camión escáner y una camión de retrodispersión, que es otro tipo de fiscalización no invasiva. En Los Andes tenemos 2 camiones escáner, en Valparaíso contamos con un portal escáner en el puerto de Valparaíso, en San Antonio con un camión escáner y en Talcahuano con un camión escáner. ¿Ya? Si puedes avanzar. Solamente para a modo de referencia, hoy día el Servicio Nacional de Aduanas, con datos de base del año 2021, recauda el 30,1% de los ingresos tributarios de la nación. ¿Ya? Eso corresponde, por ejemplo, del IVA, es un 54% del IVA, ¿ya? Que corresponde al IVA de las importaciones, que lo determina aduana. Adelante. ¿Ya? Aquí están los principales hallazgos en base a los datos actualizados al mes de agosto del año 2022 en comparativo. Si ustedes pueden mirar,
La recaudación fiscal aumentó relacionada al comercio exterior, aumentó en un 23,9%, producto de la recuperación después de la pandemia, en tributos que determina y liquida aduana. ¿Ya? En cuanto a propiedad intelectual, los hallazgos de propiedad intelectual aumentaron en un 140%, los hallazgos de drogas en un 257%, comparando enero-agosto 2021 a enero-agosto 2022. ¿Ya? Y el contrabando de cigarrillos, eso disminuyó, pero tiene relación con que en años anteriores entraron en vigencia normativa, que además han permitido ir regularizando a través de las etiquetas y otros controles el tema del contrabando de cigarrillos. En armas se aumentó el hallazgo, bueno, por hallazgos importantes que hemos tenido a partir de este año, en que tenemos un programa especial de fiscalización del tráfico ilícito de armas y municiones en un 10.544% respecto a los hallazgos del año anterior. Ya hay solamente unas muestras de tipos de hallazgos que tenemos, como ven es bien variado el tema. Sí. En cuanto a los temas principalmente de coordinación interinstitucional para la fiscalización de los tráficos ilícitos, trabajamos en mesas de trabajo permanente que se implementaron a partir de los riesgos detectados en los últimos años, principalmente el año 2022. Estamos trabajando en el Consejo Asesor de Prevención del Crimen Organizado, que lo coordina el Ministerio del Interior, en la Comisión Asesora de Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto ahí con UAF y otros organismos, con la mesa de violencia urbana, principalmente por los tráficos ilícitos y la fiscalización al comercio ilegal, en la mesa de coordinación de armas, cigarrillos y robo de cobre, que también es un tema con Ministerio del Interior, policías y otros organismos, con la Cámara Nacional de Comercio para el Observatorio de los Comercios Ilícitos y en la Mesa Nacional de Seguridad de Productos con el CERNAC. Además, mantenemos coordinación interinstitucional con todos los servicios públicos, principalmente el área de salud, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Ministerio del Medio Ambiente, Comité Nacional de Especies Protegidas o CITES, Unidad de Análisis Financiero, Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Pesca, Armada, PDI, Carabineros, SAC, Senda, Impuestos Internos, Dirección General de Movilización Nacional y la ANI. ¿Ya? Y principalmente, como ya les mostraba, ahí están los principales hallazgos que hemos trabajado en este tema. Solo eso. Sí. En relación a las consultas que se hacían, primero, Presidenta, la consulta del diputado respecto a la seguridad en los puertos y el trabajo específico que estamos desarrollando. Primero, explicar que el Servicio Nacional de Aduanas, efectivamente, como usted lo decía, las operaciones físicas alcanzan alrededor del 3% en exportaciones, un poco más cercano al 5% hoy día en importaciones, que tiene que ver con el desarrollo de las operaciones que finalmente abren o intervienen la carga. ¿Ya? A nivel mundial, estos índices oscilan entre el 2 y el 3% en los países OCDE, 4% los países no OCDE, ¿ya? Porque es la intervención física a la carga cuando es requerida por riesgo. Ahora, principalmente nosotros sí estamos desarrollando un trabajo en incorporar tecnología no invasiva, como ustedes vieron, a través del Ministerio Público vamos a incorporar en presupuesto a partir del 2023, porque específicamente las compras nos impiden hacer una mayor cantidad de adquisición al mismo tiempo de equipo. Vamos a incorporar 2 equipamientos nuevos que tienen alrededor de un costo entre los dos de 6.000 millones. ¿Ya? De pesos en el costo del equipamiento. Son licitaciones normalmente que se hacen internacionales con tecnología avanzada para escáner y para carga sobredimensionada también, que hoy día no contamos con ello. Nosotros hoy día podemos escanear contenedores, pero no contamos con tecnología para aquellos contenedores o carga que viene sobredimensionada, donde necesitamos hacer fiscalización. Adicionalmente a eso, estamos trabajando en la mesa con Ministerio del Interior y con los otros organismos que operan a través de aduana en la Política Nacional de Puestos, y eso incluye también
una área fuerte en lo que es control y seguridad en los puertos. En materia aduanera nos corresponde fiscalizar principalmente lo relacionado a la seguridad de la carga y a la protección respecto a que no se produzcan a través del comercio o el flujo de carga, que no se produzcan tráficos ilícitos. Por lo tanto, estamos trabajando en actualizar la regulación que tenemos administrativamente aduanas, que está basada en un decreto que regula principalmente del año 97, está el decreto, que es el 1114, principalmente en materia de seguridad, los recintos de depósito aduanero, que incluye puertos y otros recintos de depósito, ¿ya? También aeropuertos y zonas primarias, principalmente. Eso significa que nosotros tenemos una disposición que establece la seguridad tanto de controles de borde, sistemas de información que tienen que tener activos las entidades portuarias que operan con aduana, que tienen que tener sistemas de inventario, sistemas de almacenaje, tienen que tener infraestructura para la fiscalización, así como disponer de los espacios. Ustedes comprenderán que un camión escáner además requiere una cierta disposición e infraestructura dentro de los puertos. Por eso hemos optado por principalmente vehículos, o sea, portales móviles, porque en los puertos no todos tienen el estándar requerido, porque son tecnologías que además irradian, por lo tanto requieren una infraestructura importante en materia de espacio para poder producir esta fiscalización. Ya son equipamientos que no solamente cuenta el camión escáner como tal y el camión o vehículo que va pasando siendo escaneado, sino que además por irradiación necesitas una cantidad de alrededor de unos 100 metros y 30 metros específicos directos de área de seguridad más 100 metros de operación respecto al brazo que tiene el tipo de escaneo. Por lo tanto, es infraestructura que también requerimos exigirle a nuestros operadores portuarios, y eso lo estamos regulando con una norma administrativa que establece el estándar de infraestructura, de espacios para la fiscalización y de controles de borde, cámara de seguridad, escaneo de patente y OSR, pesas y balanzas para poder comparar lo que viene declarado en la mercancía con lo que viene específicamente a través de el tránsito, transporte de la misma mercancía después de que se produce el desaduanamiento o está en proceso de producirse eso. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Ustedes comprenderán que no todos los puertos tienen estándar hoy día, por lo tanto lo que nosotros vamos a establecer son estándares país, que tenemos que dar un tiempo, porque significan en muchos casos de ello infraestructura, que tenemos que coordinar tanto puertos públicos y privados, a través también con otros entes como son las autoridades portuarias, que son 10 a nivel país, más los puertos privados que los controlamos directamente nosotros, CEP y Ministerio de Transporte, para que eso funcione correctamente. Pero es un tema que estamos trabajando también en buscar estándares mejores de seguridad al interior de los puertos y en coordinación con otros temas hacia afuera. Respecto de la dotación específica requerida, nosotros estamos trabajando fuertemente en un plan para la temporada alta, ya respondiendo a las consultas directamente, para disponer de las personas que sean necesarias en esta temporada. Por lo menos en tener una dotación que permita hacer frente al importante aumento después de la pandemia que ha tenido el flujo de intercambio comercial, donde se están recuperando, y estamos hablando de sobre 4 millones de pasajeros aéreos ya al año, cuando durante la pandemia no alcanzamos a el 1 millón de pasajeros. Por lo tanto, hoy día el rebote no solamente en lo aéreo, sino que en el tráfico terrestre se ha recuperado mucho, y por lo tanto estamos trabajando en disponer a partir de los primeros días de diciembre ya de la dotación de contingencia, y adicionalmente de trabajar en la incorporación de las personas que nos faltan para completar la dotación que nos autorizaron, que es de 2.125, por lo tanto tenemos alrededor de 100 cargos que llenar a nivel país. Vamos a trabajar también en la distribución de estas personas hacia esos puntos, y los puntos que mayor requieren relación. Respecto a la inversión de Quillagua y el LOA, específicamente a través de fondos
FED se dieron alrededor de 16.000 millones. Dentro de eso está la construcción que está en marcha, se espera para fines de noviembre la entrega del edificio Talcahuano, que es reposición después del maremoto y tsunami de esa ciudad, y que está en construcción, y eso va en obra y no tiene problema en su desarrollo. Respecto a el proyecto de Quillagua y el LOA específicamente, es que en los presupuestos referenciales se hicieron 2 licitaciones, y la última licitación se partió con una licitación de alrededor de 3.000 millones para una mejora en el lugar, y la licitación primera se solicitaron 13.000 millones. Por lo tanto, no es posible hacer ampliación ni un contrato con esa diferencia. Por lo tanto, después se hizo una nueva licitación con 13.000 millones, y la oferta más barata que llegó es de 24.000 millones. ¿Ya? Por lo tanto, también es imposible el desarrollo del contrato bajo esa medida, porque no contamos con ese presupuesto. Por lo tanto, nosotros en la contingencia de esos fondos, efectivamente, como eran fondos a ser ejecutados, la primera instancia tenían que tener una ejecución al 30 de junio y comprometer a noviembre de este año el resto de la instalación. Una construcción no es posible desarrollar en ese corto tiempo con todo el proceso licitatorio que requiere. Por lo tanto, se han solicitado y se ha programado para el año 2023 licitaciones que vamos a partir tanto en esta zona como en Aysén, que es una zona que también tenemos que fortalecer su edificio, y se han proyectado en el primer trimestre licitar lo que es la mantención de la infraestructura en espera de poder hacer la construcción definitiva, porque nosotros entendemos que no solamente estamos hablando de una construcción en un lugar que es muy inhóspito, que Quillagua y el LOA son las fronteras internas que tenemos de zona franca hacia el resto del país, al medio del desierto. Por lo tanto, tienen condiciones de operación no solamente para los viajeros que transitan a través de ellas, sino que también para nuestros funcionarios y los funcionarios de las demás instituciones. Aquí es solo aduana, no hay migraciones, ya, pero sí nos acompaña Carabineros en este tema. Tiene condiciones que hoy día no están a la altura de lo que nosotros esperamos para tener una buena operación y tener una buena atención a quienes pasan en nuestros funcionarios. Por lo tanto, estamos proyectando en mantención solamente 3.000 millones de pesos en esa zona, con lo que cuesta movilizar una licitación y obras al medio del desierto. Por lo tanto, eso es un proceso que nosotros vamos a trabajar fuertemente en el primer trimestre, en espera de obtener los recursos, por supuesto, de tener un complejo con categoría y estándar, por ejemplo, lo que hoy día está funcionando muy bien en Libertadores, que fue un complejo que se demoró mucho en su construcción, pero hoy día tiene un estándar internacional de operación. ¿Ya? Por lo tanto, en espera de poder obtener esos recursos, vamos a trabajar en la mantención que nos lleven a un estándar por lo menos mínimo de operación en esa zona. ¿Ya? En Quillagua y el LOA específicamente, que son zonas complicadas. Respecto al paso internacional Pehuenche, estamos trabajando en la implementación de los pasos que son de temporada. Este trabajo no es solamente aduana quien determina, si bien nosotros trabajamos, aquí hay en los pasos fronterizos que están coordinados por un coordinador regional y de paso fronterizo que depende de la unidad de paso fronterizo de nuestro país, con quien hemos trabajado muy bien en este último periodo en establecer por lo menos ciertos estándares de atención que sean comunes a todos los servicios públicos. En este también está Servicio Agrícola y Ganadero, Migraciones, que operan en esta zona, y estamos trabajando con ellos el calendario de puesta en marcha. No solamente la dotación de aduana la que necesitamos, que nosotros establecemos un programa y hay pasos fronterizos que por estacionalidad están definidos con cierto periodo. Entiendo que en este periodo estamos haciendo las últimas coordinaciones y los pasos que restan por temporada habilitar, se empieza la habilitación durante normalmente el mes de octubre, noviembre. Pero tomo nota de todas maneras para trabajarlo con el Ministerio del Interior y la unidad de paso fronterizo, el interés que tienen por su pronta apertura. ¿Ya?
respecto a la situación de funcionarios en Colchane. Solamente para cortar la pregunta, muy cortito, es un tema que efectivamente ocurrió el 12 de agosto. Los funcionarios estaban revisando, el paso tiene acordado a través de la coordinación interfronteriza, es un paso integrado, por lo tanto de doble cabecera, por lo tanto operan funcionarios en la zona de Bolivia, ¿ya? Y funcionarios de Bolivia en la otra zona específicamente, y ocurrió que el paso de allá dio la orden de no cerrar a la misma hora que se había acordado cerrar. Por lo tanto, se les requiere en ese minuto a los funcionarios que terminen de fiscalizar la fila, un bus que quedaba en fila para su revisión, a lo que los funcionarios entendieron que tenían que volver a su respectivo, tanto estamos hablando de funcionarios de aduana, PDI, los que operan principalmente en la doble cabecera. ¿Ya? Esto se comunicó al coordinador de paso, el coordinador de paso dio la información y concurrieron en conjunto con los otros organismos y los funcionarios volvieron a la zona donde pernoctan y digamos en la zona de nuestro país donde tienen su residencia. Es un tema que fue informado al Ministerio del Interior y que estamos trabajando con ellos. Tuvimos ya 2 reuniones de coordinación integrada con Paso Fronterizo, con la delegación también que nos ha acompañado, la delegación territorial principalmente, con la delegada presidencial de la región y con el Ministerio del Interior, coordinador de Paso Fronterizo y unidad de Paso Fronterizo para acuerdo que ya se alcanzó la semana pasada, los horarios y el evitar estos incidentes que ponen en riesgo principalmente, primero, el buen trato que hemos tenido, la integración que hemos alcanzado, sobre todo con los colegas bolivianos, que ha sido bastante avance en los últimos años, y no poner en riesgo eso, estamos trabajando fuertemente en esa coordinación. Muchas gracias, presidente. Bien. Le pido que no presten los micrófonos ya. Pero nos quedan 10 minutos para la sesión. Nosotros vamos a seguir con esta línea de trabajo en la parte financiera. Obviamente que vamos a invitar a la UAF. ¿Me pidieron la palabra? ¿Sí? Sí, diputado Pulgar, y después voy a hacer algunas consultas breves yo también. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la intervención de la directora de aduana, pero personalmente me es poco satisfactoria. Sé que no es responsabilidad suya. Yo crecí 38 kilómetros más abajo del paso internacional Pehuenche, donde está la aduana. Conozco como la palma de mi mano ese sector y da vergüenza gastar tanta plata en un proyecto donde se dijo que se iba a haber una ruta internacional, intraoceánica, etcétera, y hoy ese paso, teniendo mejores condiciones que los Libertadores, esté cerrado. Le vuelvo a insistir, sé que no es responsabilidad suya, pero le pido personalmente poner ojo con lo que tenemos, porque la inversión pública para ese paso fronterizo ha sido brutal. Yo creo que ni los Libertadores tienen ese tema. Y hoy día la región del Maule está dejando de exportar por esa zona a Argentina debido a esa situación. Del 12 de septiembre, Argentina tiene listo su camino y está ayudando al lado chileno. Entonces, con toda la precariedad que tiene la Loica, Malargüe, etcétera. Entonces, le hago el encargo, directora. Muchas gracias, presidenta. Diputado Araya. Muy precisa, directora, ¿tiene el desagregado de las incautaciones de armas por región, no? En la presentación. Sí, señora presidenta, diputados, a través suyo, sí, la tenemos y la podemos enviar a continuación. Me voy a sumar algunos temas que tienen que ver. Me gustaría. Ay, por favor. Ya, pudieran hacer llegar a la comisión, ya, y que tiene que ver con los funcionarios de los servicios que usted señaló, qué dotación tiene, qué presupuesto de cada servicio, qué es lo que viene en el presupuesto 2023 para
poder facilitar y hacia dónde va a ir dirigido. A esta hora, el subsecretario del Interior se encuentra en un punto de prensa, ¿cierto?, una actividad, justamente aquí en Valparaíso, en la región de... justamente por una incautación que tienen de droga, por la ley 20.000, más de 1,5 toneladas de droga, ¿cierto? Y un operativo que involucra también a usted me imagino tenía conocimiento de esta actividad y que fue en septiembre supuestamente, después de un trabajo. Entonces, un poco que pudiera señalarnos también qué es lo que está faltando en relación a lo que aduana necesita hoy día, ¿ya? Y probablemente no lo vamos a saber hoy día, pero la vamos a invitar nuevamente. ¿Por qué? Porque uno podría decir, mire, a propósito de que estamos revisando el tema de los ministerios, la división de los ministerios del Interior, uno podría decir, aduana en algún minuto se ha pensado que pueda estar vinculado también con Interior para fiscalizar y mejorar los procesos, porque no solo tiene que ver con un tema de los tributos, sino también hoy día algo más amplio. A mí me preocupa, más allá de que podemos vernos a través de lo que es la OCDE, que un 3% se esté hoy día solamente fiscalizando, entendiendo que hoy día Chile, en materia de drogas, no es un país cualquiera, es un país de acopio, y que aquí se ha dicho por las propias autoridades que han venido, y de distribución. Entonces, y eso se hace en nuestros puertos. Entonces, en el fondo, ¿cómo se hace cargo aduana de este diagnóstico que se ha informado en esta comisión? Y cómo podemos mejorar aquello, cuáles son las falencias. Usted hablaba de los portales, uno dice la sobrecarga. Entonces, hay cosas que realmente todavía van a seguir siendo temas de estudio de esta comisión. Entonces, por eso le preguntaba, y con esto concluyo, a la subsecretaria, los funcionarios, el presupuesto de cada servicio. Usted habla de 100 cargos. ¿Cuándo se autorizaron esos 100 cargos? ¿En este gobierno? ¿En el gobierno pasado? ¿Por qué no se han generado los concursos? En el fondo, eso es lo que me gustaría, si fueron este año, si llamó concurso en marzo, en abril, o sea, que nos dé detalles de esos 100 cargos que todavía no se empiezan a generar. Esas son mis consultas, principalmente aquello, y vamos a seguir. Les pido muchas disculpas al Servicio de Puestos Internos, pero era importante que podamos, desde lo que nos planteó el ministro en la mañana, ministro de Hacienda, ¿cierto?, la subsecretaria, luego aduanas, y por cierto vienen ustedes, y vamos a sumar en esto a los otros servicios que hoy día por tiempo también nos fueron invitados, y que probablemente ofrecemos, subsecretaria, a través suyo, que pueda ser incluso de manera reservada o secreta en esas materias, si es que hay temas, porque usted nos entregó datos en su presentación que son tremendamente importantes y que tienen que ver con el crimen organizado y, por cierto, transacciones que hay, ¿ya? Y que nos gustaría tener en detalle también aquello. Usted nos pedía la palabra, subsecretaria. Solo, o sea, de todas maneras puedo hacer llegar esto, ¿cierto? Dotación, presupuesto y presupuesto 2023. Y también algo de la historia incluso puede ser, que hemos estado revisando además nosotros. Pero respecto al tema del vínculo de las funciones de aduana con el Ministerio del Interior, claro, en el fondo, como bien decía la directora, ¿cierto?, del servicio, aduana tiene un rol en el tema de fiscalización del comercio internacional y en realidad de ejecución también de comercio internacional, que está muy vinculado a las funciones del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ha estado trabajando en coordinación también con el Ministerio del Interior sin necesidad de que el servicio sea del Ministerio del Interior, ¿cierto? Pero sí estamos en coordinación y colaborando con estas funciones que han salido con el tiempo. Incluso hay otros también que estamos colaborando, como con el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, el Servicio Nacional de Aduanas también va a cumplir una función en la detección de desechos tóxicos en la frontera, por ejemplo. Entonces, eso de todas maneras se está haciendo. Y para concluir y complementar lo que pedía el diputado Pulgar, creo que era, nos gustaría conocer si hay antecedentes en los servicios que usted lleva en materia de corrupción, en materia, que es lo que estamos pidiendo a todos los servicios, ya en materia de denuncia, en todo lo que tiene que ver, y que se nos
todos los servicios que de ustedes dependan y que usted ha nombrado hoy día, que nos pueda proporcionar a la comisión, ya vinculado a la labor que realiza y a hechos denunciados o en curso, procesos. Eso sería entonces, no hay otro tema en la tabla. Quiero agradecer a la directora de aduanas por su exposición, que me puedan disculpar, sí. Marcelo Freyhofer, su director jurídico. Está mal escrito. No, entiendo que por tiempo no vamos a alcanzar a exponer. La presentación fue enviada el día de ayer y quedamos, por supuesto, a disposición de la comisión cuando se requiera para la exposición del rol que está jugando Impuestos Internos y la colaboración estrecha que tenemos con distintos organismos, el trabajo colaborativo con el Ministerio Público, pero bueno, el tiempo manda. Muchas gracias. Yo disculpa, don Marcelo, y efectivamente le vamos a pedir a los miembros de la comisión integrantes que podamos revisar de manera de poder ir avanzando y así abordar de mejor manera el trabajo que ustedes realizan. Quiero solo señalar que en Arica, cuando estuvimos con la diputada Flor Weiss, el diputado Matías también, escuchamos también el Servicio de Impuestos Internos, estuvimos con aduana, entonces, si bien hemos tenido una mirada regional, pero hoy día queremos también conocer la mirada más nacional del trabajo que lleva el Servicio de Impuestos Internos. Así que, sin otro tema más en la tabla y que me excuse usted su servicio, levantamos la sesión. En nombre de Dios. Gracias.